la mayoría habían muerto. Y él empieza a profetizar sobre esos huesos y dice: revivirán. En el versículo 7 dice: así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. Él anuncia el mensaje, nos lo da a nosotros, pero que lo digamos tal cual como él quiere, que profeticemos vida. Dios no quiere que profeticemos muerte. Dios no quiere que profeticemos circunstancias distintas a lo que él tiene de nosotros para bendición. Y dice: mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo. Por todo el valle se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Tremendo eso, ¿no? Estaban los esqueletos en el piso, estaban los muertos en el piso, estaban los huesos secos en gran manera. Pero él profetizó, él anunció el mensaje. Y mientras él hablaba, por medio del Espíritu, la profecía solo viene de inspiración divina, pero tenemos que aprender a manejarla. La palabra dice que una iglesia que no profetiza se desenfrena, o sea, como que no tiene un camino. Pero cuando nosotros llegamos y empezamos a profetizar, a decir bendición, a decir tu hogar se restaurará, tu economía se restaurará, la persona que está en el hospital sanará, eso es profecía divina que viene del Espíritu. Y hacemos que la persona tome esa fe, la crea y sea levantada. Por eso dice: mientras yo hablaba. Ezequiel hablaba. Pero ¿qué tal si Dios te coloca a ti como Ezequiel en un valle de huesos secos? ¿Tú hablarías a esos huesos? Huesos secos, oí palabra de Jehová. Pondré carne en ti, pondré tendones en ti, pondré mi espíritu en ti, y vivirán. Cuando nosotros vemos todo muerto, nosotros no profetizamos casi. Nosotros vemos todo mal, nosotros vemos todo oscuro. No hay esperanza, estás en desesperanza. Entonces como que la persona no pudiese profetizar. Pero la única forma que yo he visto en que nosotros hemos podido venir a profetizar y declarar cosas que no se ven como si ya fueran, es por medio de la palabra. Por eso dice Ezequiel: oí palabra de Dios, oí palabra de Jehová y profeticé como me fue dicho. Y dice aquí: mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo. O sea, los huesos que estaban allá en esas tumbas empezaron a formarse. Eso es algo, es una locura, diga conmigo, ¿sí o no? Una locura eso. ¿Cómo así que se forman los esqueletos? Pero se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle, se juntaron los huesos cada uno con su cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Versículo 8. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Entonces se formó un hombre, o se formaron las mujeres, las que estaban allí como muertos, pero tuvieron un cuerpo, tuvieron carne, pero les faltaba espíritu. Versículo 9. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético. Por eso le coloqué a este mensaje: profetizaré. Dios quiere que anunciemos ahora mensajes proféticos, que no hablemos lo que habla el mundo. El mundo nos escarnece con sus ruidos, que la economía, que el presidente, que aquello, que esto, que lo otro. Y nosotros no podemos seguir hablando el mismo idioma del mundo, el mismo ruido del mundo. La palabra dice que cuando vamos a la palabra de Dios, el silbo apacible y delicado de Dios nos habla. Ahí es donde escuchamos la fe de Dios. ¿Cómo vino Jesús y levantó tantas personas que estaban enfermas? Porque Él profetizaba: hoy te mando en el nombre de Jesús, sé libre. La persona quedaba libre. Pero es tomar la autoridad. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético. O sea, que hablemos en bendición. Anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano.
¿Usted sí sabía que no hay nombre, sobre todo nombre más grande que el nombre de Jesús? Amén. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. El aliento simboliza neuma, viento. Y ese neuma y ese viento en hebreo significa ruach, espíritu. Ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla de los cuatro vientos sobre estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Es un mensaje profético. Y dice el versículo 10: así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida. Di conmigo: todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, y era un gran ejército. Esto habla de la salvación. Mientras nosotros caminamos, debemos ir profetizando y creyendo que Dios va a restaurar, va a levantar, va a reconstruir, va a afirmar, va a plantar. Tenemos que aprender a hablar diferente. Porque en las circunstancias de la vida y en la rutina diaria nos hacen hablar mal o nos hacen pensar mal. Y cuando nos damos cuenta, hemos soltado nuestra lengua para cosas que no son, que no edifican, que no traen vida. Traen es muerte, traen desolación. Y ahí es donde Dios nos enseña: vamos a aprender a profetizar. Nosotros queremos una iglesia que profetice. Aunque cuando nosotros llegamos a este lugar, empezamos con 2, 3 personas. Estaba Jazz, Valentina, Páez y nosotros. Olguita venía también a veces. Y empezamos a profetizar: Señor, tú vas a venir obrando. Y hemos venido creciendo. Y hemos venido creciendo tremendamente. Si vinieran todas las personas que se les ha predicado, no cabrían en la iglesia. Pero si yo llego, me decaigo, empiezo a no creer que vamos a crecer, porque ese es el sueño mío como pastor. El sueño tuyo, don Gabriel, es reconstruir tu casa. El sueño de don Juan, tener más ganado, tal vez, tener el hogar más grande. Y tenemos cada uno nuestros sueños, pero tenemos que aprender a reconstruirlos en el espíritu. Por eso alguien decía por ahí: la profecía no viene de parte humana, viene del espíritu. Y tenemos que buscar al espíritu aquí en la palabra. La palabra es espíritu. Y aquí es donde aprendemos a decir si se puede. Si tú lo ves con tu raciocinio, vas a decir no se puede. Es imposible. ¿Cómo alguien se va a levantar de los muertos? Es que está en huesos, está seco. Dice que los huesos estaban secos en gran manera. Pero profeticé como me fue dicho, profeticé como me fue mandado, y revivieron. Todos revivieron. Versículo 11 dice, 12: por lo tanto profetiza y diles. O sea, habla. Tú puedes decir, tú puedes hablar. Esto dice el Señor soberano: oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Haré que te levantes. Nosotros, profetizando, somos los que hacemos que las personas se levanten, que la economía se levante, que el gobierno se levante. Somos nosotros. Por eso no podemos hablar como la gente del común, porque nosotros no somos comunes. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. En nosotros deben haber palabras de vida. Pero cuando hay cosas fuertes en el hogar, cuando hay cosas fuertes en la empresa, cuando hay cosas fuertes en la familia, no podemos profetizar. Vemos todo oscuro. Ahí es donde tenemos que ir a la palabra. A Abraham, Dios lo tuvo que sacar de su tienda. Él se escondía en su tienda y le dijo: sal de tu tienda y alza tu mirada y mira las estrellas del cielo, porque así será tu descendencia.
Abraham era viejito. Tenía 79 años, si no estoy mal. Y tuvo el niño a los 89 o 99. A los 99. 20 años duró la promesa. La palabra que nos enseñaba Tatis el miércoles: aunque la visión tardare, aunque la promesa tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Tardará el tiempo que Dios quiera. Pero es esperar en las promesas de Dios, no decaerse y volver atrás, porque eso simboliza que no estás creyendo, que no crees en el Señor. Tremendo. Por tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano: abriré, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto. Versículo 13. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Versículo 14. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Tenemos que profetizar en el espíritu. Cuando estés en el momento oscuro, en el momento duro, póstrate delante del Señor. Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. Anoche oraba, como desde las 7 de la noche entré en el espíritu y empecé a ver las cosas diferentes. Pero tuvimos una semana durísima, fuerte, difícil. Y ayer entré en la presencia de Dios y dije: Señor, tenemos que aprender a profetizar en nuestra rutina diaria. Señor, tú estás conmigo. Tremendo. Versículo 13 de Malaquías 3. Uy, esta palabra es tremenda. Dice Malaquías 3:13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que aguardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia, en presencia de Jehová de los ejércitos? Y dice el 15: decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron. Escuchen, los que temían a Jehová hablaron. Versículo 16. Cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memorias delante de él, para los que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Pero al inicio empieza: tus palabras contra mí han sido violentas, porque dices: por demás es servir al Señor. Lo que yo he hecho para el Señor, tal vez la persona dice: no he hecho nada, o no sirve para nada. ¿O de qué me sirve ir a la iglesia? ¿O de qué me sirve ayunar? ¿O de qué me sirve orar? ¿O de qué me sirve estar allí? Y dice el Señor: tus palabras contra mí han sido violentas. Tenemos que aprender a callar. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Podemos callar y: Señor, no entiendo lo que está pasando, no sé por qué, no sé cuándo empezó, no sé cómo empezó, pero Señor, ayúdame. Es aprender a profetizar y hablar distinto. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. ¿Tú tienes poder para dar muerte o tienes poder para dar vida? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero ¿tenemos poder para bendecir o tenemos poder para maldecir? ¿Tenemos poder para juzgar o tenemos poder para levantar? Santiago 3:6. Este libro de Santiago es tremendo.
Mira lo que dice Santiago. Santiago 3:6 en adelante. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque allí la lengua es la que nos hace pecar. Y dice el versículo 8: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Que hablemos con pureza, que hablemos primeramente pacíficamente, en amabilidad, en benignidad, en misericordia. Pero a veces no hablamos así. Hablamos en ira, en enojo, en maledicencia. No nos va bien y nos salen unas groserías tremendas. Y el Señor dice: cuidado con tu lengua, porque tenemos el poder para profetizar. ¿Profetizamos para bien o profetizamos para mal? El Salmo 34:13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Que nuestra lengua pueda refrenarse, Señor. Yo antes que me machucaba, porque como tenía una carpintería, eso me salían unas groserías, porque era muy grosero. Hoy en día llego y me machuco y ¡ay, Señor mío! Pero ya no salen esas palabrotas, porque he lavado mi corazón con la palabra de Dios. Amén. Y cuando tengo ganas de decirlas, porque están ahí, están en la mente, están en el consciente, están ahí, yo freno mi lengua, Señor. Tremendo. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Imagínense lo que nosotros decimos es una profecía, para bien o para mal, y nos enlaza. Como si tuviéramos una cadena y fuéramos encadenados completamente. Te has enlazado con las palabras de tu boca, como si no pudiéramos salir de allí. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Cuidado con lo que hablamos. Cuidado cómo les decimos a nuestros hijos. Cómo hablamos del gobierno. Cómo hablamos de nuestra familia. Tremendo. Profetizaré. Efesios 4:29 al 31 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que tus palabras den gracia. Uy, cómo habla de bonito. Eres cristiano, eres cristiana, tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo. Y dice el versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Que se quiten de nosotros esas palabras ásperas, porque nuestra lengua tiene poder. Y si nosotros seguimos diciendo esas palabrotas, contristamos al Espíritu Santo. Y después decimos: ¿por qué las cosas no nos salen bien? Porque has maldecido, has hablado mal. Maldecir es decir mal, bendecir es decir bien. Y eso es lo que ocurre a veces en nosotros. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué los sueños no se nos dan? ¿Por qué el hijo no cambia? ¿Por qué el esposo no cambia o la cónyuge no cambia? Hemos hablado mal. Y ahí en Malaquías dice, en Malaquías 3, hay una parte en una Biblia
que dice, porque en el secreto has hablado mal. Allá cuando estamos en el cuarto o cuando estamos con un amigo o con una amiga, hablamos mal. Y eso trae muerte y eso trae maldición. Pero aprendí de unos hombres tremendos, Josué y Caleb. Acompáñenme en un momento allá, Números 13. Números 13. Números 13, 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Cuando la gente salió de la esclavitud de Egipto, salieron de la esclavitud de Egipto, 400 años estuvieron en Egipto. O sea, 4 generaciones fueron esclavas. Los hijos de los hijos, o sea, los hijos, los padres, los abuelos y los bisabuelos, todos eran esclavos de Egipto. Todos estaban en las labores. Y algunos estaban en prisiones, en cadenas, con grilletes, con las bolas esas grandes. Esos son los grilletes, la cadena que va en los pies y la bola esa grande de hierro que no los dejaba caminar. Estaban con un yugo de esclavitud. Los sacó Moisés con mano poderosa, les entrega la tierra prometida, les da una tierra que fluye leche y miel. Pero aquí dice, en el versículo 1 de Números 13, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. No fue cualquiera a reconocer la tierra de Canaán. Fueron 12 espías, pero esos 12 espías eran príncipes, eran los principales, eran hijos que iban a ser reyes, eran hombres grandes para hablar. No era cualquier hombre desletrado o sin un colegio o sin un intelecto. Tenían buen intelecto, pero me impresiona que 10 de ellos hablaron mal. Vea lo que dice Números 13, 16. Estos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso por nombre Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta el Rehob, entrando en Amat. Versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Era el tiempo de las primeras uvas. Era el tiempo de tremenda cosecha. Y el sarmiento que tomaron de uvas, lo tuvieron que traer 2 en un palo. Aquí estaba una persona, al 1,5 metros estaba la otra, y había un palo y en la mitad colgaba el sarmiento. Dicen que las uvas eran aproximadamente como una pelota de básquetbol. Tremendo. Por eso la tuvieron que traer los 2. Yo fui a comprar unas uvas y me compré unas uvas y yo las podía tomar en mi mano. Compré una libra de uvas, pero ellos no pudieron. Tuvieron que traer a los 2 en un palo. Cuando tú llegas a Israel, creo que es en el aeropuerto, hay un lugar específico donde el símbolo de Israel están los 2 israelitas con un sarmiento de uva grande en un palo. Ese es el símbolo en Israel. Fue algo real.
Dios les entregó una tierra que fluía leche y miel. Dios les entregó tremenda bendición. Pero 10 de ellos, de los principales, hablaron mal. Y dice en el versículo 27 de Números 13: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas les mostraron el fruto de ella, las primeras uvas, los primeros granados. Y el versículo 28 dice: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí hijos de Anac. Amalek habita en el Nehueb, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, el Cananeo. Y dice que habitaban puros gigantes. Pero en el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra ella. Aquel pueblo, porque es fuerte, es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, e hicieron decaer su semblante, e hicieron que todo el pueblo llorara. 10 de los espías hablaron mal. 10 de los espías, en vez de llegar a profetizar vida, profetizaron muerte. No podremos. Allá hay hijos de Anac, es tierra de gigantes, son murallas fortificadas, no podremos ir allá. Son raza de los gigantes. Y dice: y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea que hasta hablaron con los gigantes y se dejaron derrumbar completamente. Se dejaron quitar su fe. Si ellos venían de milagros, ellos vieron cuando el Jordán se abrió. Ellos vieron cómo el Señor sepultó a sus enemigos, a los egipcios, en el mar y a sus caballos. Ellos vieron que Dios les dio agua de la roca. Ellos vieron muchas maravillas en Egipto. Pero llegaron ahí y se desilusionaron. Y cuando hay desilusión y cuando hay desesperanza, la persona profetiza mal. En vez de profetizar bendición, profetizan maldición. Pero Josué y Caleb fueron diferentes. Aquí lo dice mi Biblia, Números 14:24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Josué y Caleb pudieron ver la tierra prometida. Los otros 10 no entraron. No entraron a ver la posesión que Dios les tenía para ellos. Por eso tenemos que aprender a hablar diferente. Amén. Y dice en Hechos 2:17 una profecía tremenda que también está en Joel 2. Y dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero es con el espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es lo que puede ocurrir en nosotros si empezamos a profetizar y a creer en el nombre de Jesús. Y dice la palabra en Hechos 2:17: y de cierto, o sea, es verdad, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La profecía es algo que tiene que estar en nosotros. Aprender a decir bien, aprender a creerle a Dios en lo que Dios ha venido trabajando en nosotros. Yo recuerdo un día que tuve un tiempo muy difícil en la economía. Y yo tenía almacenes en el centro comercial Unisur en San Mateo. Tenía 3 almacenes, pero los 3 estaban quebrando completamente. Hace más o menos más de 20 años. Y le dije: Señor, yo estoy aprendiendo a creer en ti. Voy a aprender a ofrendar, voy a aprender a diezmar,
Y recuerdo que salió en el televisor Cash Luna y dijo, hay alguien en que su empresa se le está secando, pero así te dice Dios, tendrás que romper paredes y tendrás que extenderte hacia arriba, porque voy a mostrarte toda mi gloria. Y yo dije, Señor, yo creo esa palabra. Y el almacén era pequeñito y me tocó romper pared. Rompí esta pared y seguí hacia allá. Alquilé otro local. Y después dije, Señor, y tú me dijiste que hacia arriba también. Y quito un icopor que había como a 2,5 metros y abro y habían 6 metros. De ahí para arriba. Hicimos un mezanine en madera. Tremendo. Y en un diciembre nosotros vendíamos 18 millones de pesos en 30 días, en el mes de diciembre. Y recuerdo que ese mes vendí 186 millones de pesos. Pero es Dios, en las profecías que tú le creas a Él, en la sanidad para tu papá, en la reconstrucción de tus sueños. Ahí tenemos que aprender a proferir y a hacer cosas grandes. Amén. Y Habacuc 1:5, una profecía que Dios me dio hace pocos días, dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, en estos días, que aún cuando se os contare no la creeréis. Vienen cosas grandes delante del Señor, pero tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a profetizar distinto. Y traje un video de un hombre de Dios que se llama Andrés Bisoni. Quiero que lo veamos y ahí vamos a orar. Amén. ¿Cuántos saben qué es profetizar ahora? Vamos a hablar bien. Vamos a hablar lo que Dios habla. Lo que Dios dice de nosotros, vamos a hablar. Y Dios va a empezar a cambiar nuestro destino en el nombre de Jesús. Súbelo. The kingdom of heaven, the manifest presence of the Holy Spirit has come near to you. Only in His kingdom you will find righteousness. Outside of His kingdom, outside of His presence, you will not find joy for your life. People pursue happiness in all types of different things, and they can never find happiness. Only in His presence, the Bible says, there is peace, there is joy, there is righteousness. In His kingdom, there is eternal life. Jesus says to you, I have good news. The kingdom of heaven has come near to you. And the kingdom of heaven is only found in the Holy Spirit. There's two conditions for you to enter and for you to see it. You say, repent and believe in the gospel. He said, if you want to enter, if you want to see the kingdom of heaven, you must be born of water and the Spirit. So great was His love for you that He was willing to pay the ultimate price on the cross, that He shed His blood, that He was crucified, that He was nailed to the cross, so that you may freely receive forgiveness, so that you may freely receive the gift of the Holy Spirit, so that you may freely receive the gift of righteousness. It's a gift paid in full by Jesus Christ. I was only seeing in my left eye and I can hear my right eye. I can see now. 4, 2, 1. I feel the fire and the electricity on my kidney. God removing the pain and I've been free. She could not stand, she could not walk. There's extreme pain in his knee, but after the prayer, she was totally healed. She could not see. Her both eyes is a problem, and after the prayer, she can see very clearly right now. So she felt something on the eye, something is moving in her eye. 1, 4. Let's give Jesus a big hand of praise. A million things. They are saying that no one can change you. I thought I'm gonna die as an LGBTQ member, but I feel the
fire inside me. After this, I will never be the same again. The Lord set me free. Fire. In Jesus' name. Loose me. Let it go. You believe this good news. What happens is that the Holy Spirit comes to dwell inside of you. His kingdom comes inside of you, and you become a temple of the Holy Spirit. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ver un movimiento del Espíritu Santo bien fuerte en San Antonio? Va a venir y Dios nos quiere usar. Yo he sentido eso de parte del Señor. Dice el libro de Hechos 2:38: pero arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pongámonos en pies, vamos a orar. Señor, hoy nos arrepentimos, Señor, y nos convertimos en este día de verdad, Señor. Nuestros pecados hoy serán borrados completamente y vendrán de tu presencia, Señor, tiempos de refrigerio, Señor. Queremos ver un mover del Espíritu Santo. Así que te invitamos, Espíritu Santo. Si hay aquí huesos secos, como predicamos, Señor, que el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, sea tocando esos huesos secos y vivirán, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Hoy profetizamos vida, Señor, y te pedimos, Señor, perdónanos, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, especialmente el pecado en la lengua, de lo que decimos, de lo que hablamos, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos recibir el don del Espíritu Santo. Ven, Señor. Ven sobre mis hijos. Ven sobre San Antonio. Ven sobre mi cónyuge. Ven sobre mi situación incierta. Ven sobre aún la oscuridad donde no puedo ver. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Y ven, Espíritu Santo. Sopla sobre sus huesos fuego. Fuego de Dios. El fuego del Espíritu, Señor, sea sobre esta casa, sea sobre estos miembros de la iglesia, Señor. Queremos ver un avivamiento como en Filipinas, Señor. Ven, sopla, 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 Espíritu Santo, como fuego, sopla, sopla, Espíritu de Dios. Gracia, salvación, bautismos en agua, profetizo bautismos en agua, bautismos en fuego, profetizo un encuentro, Señor, de líderes. Señor, veremos tu gloria. Todo este lugar quiere sentir tu presencia. La
La tierra clama por salvación. La tierra clama por auxilio, por socorro. Las familias claman por restauración, Padre. Ven, Espíritu Santo, haz milagros, haz maravillas, haz señales, prodigios, en el nombre de Jesús. Hoy nos arrepentimos delante de ti. Haznos conocer los caminos de la vida. Llena nuestra vida de gozo. Quita de nosotros la maledicencia. Quita de nosotros el perjurar, el hablar mal. Quita de nuestras vidas toda maldición. Y sopla, sopla, sopla fuego, fuego, fuego en cada vida. Fuego en mi hogar, en mi casa, en mis hijos. Fuego del Espíritu Santo. Fuego por consume la maldad. Fuego, Señor, venga de ti. Hoy profetizamos como Josué, como Caleb. Vida, más podremos nosotros. Se levanta nuestra Colombia, se levanta San Antonio en el nombre de Jesús. Reconstrucción, Señor. Habrán aquí edificios, Señor, de bendición. Reconstrucción, Señor, yo veo. Puedo ver cómo tú construyes, Señor. Puedo ver cómo edificas cimientos. En el nombre de Jesús. Restaura Israel. Restaura, Señor. Sopla, sopla de los cuatro vientos. Espíritu Santo, sopla de los confines de la tierra. Sopla aliento de vida en mis hijos, en avivamiento de fe, en tus siervos y en tus siervas, y ellas profetizarán. Levántate y profetiza. Hoy profetizo vida. Hoy profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret salvación. Hoy profetizo sanidad en los hospitales, en las UCIs. Hoy profetizo restauración en los hogares. Hoy profetizo en el nombre de Jesús salvación. Salvación en la economía de Colombia. Salvación en el gobierno. Salvación en la iglesia. En el nombre de Jesús. Jesucristo con poder desciende. Espíritu Santo, sopla sobre esos huesos secos. Sopla sobre los adoradores. Sopla sobre nosotros como siervos de Dios. Sopla sobre las familias, Espíritu Santo. Y sopla vida. Sopla vida, Espíritu Santo. Tú hablaste en el Génesis cuando había caos, cuando había oscuridad y tinieblas, y empezaste a formar un Génesis de la nada. Señor, de la nada, sácanos adelante. De la nada hasta reconstruyamos muros para ti. De la nada restaura las familias. En el nombre de Jesús, trae vida a aquellos y a ellos. En el nombre de Jesús, aquellos que no conocen de ti, profetizo salvación de alcoholismo. Profetizo salvación de adulterio. Profetizo salvación de ruina. Profetizo salvación en la idolatría. Profetizo salvación de brujería, de hechizos, de macumba, de vudú. Profetizo fuego, fuego, fuego cae del cielo sobre nuestros hogares y nuestros hijos y nuestras hijas
drogadicción, donde hay suicidio, donde hay homicidio, profetizo vida en el nombre de Jesús. La vida del Espíritu Santo en ellos. Profetizo que sus templos, sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Profetizo reconstrucción. Profetizo cimientos firmes. Profetizo en el nombre de Jesús. Se levantarán edificios en el nombre de Jesús. Hombres de Dios, mujeres de Dios, en el nombre de Jesús. Sopla con tu gloria, ahí donde Dios recibe la gloria de Dios, recibe un toque especial del Espíritu Santo, recibe, vas a sentir picazón, vas a sentir fuego. Gracias Espíritu Santo, Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y vida, profetizaré en este lugar, Señor. Profetizaré y todo se moverá. Todo lo que no está bien se moverá en el nombre de Jesús. Tú restauras a mis hijos, tú restauras mi casa, tú restauras este ministerio. Será cosa tremenda la que tú harás con cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy les bendigo en el nombre del Padre, les bendigo en el nombre del Hijo y les bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a ti, Señor. Fuertes aplausos a Jesús. Señor, gracias, gracias, gracias. Hermanos, a profetizar. Amén. Cuando profetizamos cambiamos las circunstancias. Amén. Cuando profetizamos en el Espíritu. Y profetizar en el Espíritu es leer la palabra y en el Espíritu vamos a hablar. Espíritu Santo, cambia, restaura. Amén. Los dejo con mi amada esposita. Pero antes quiero que hagamos una oración por ella. Estuvo de cumpleaños el viernes. Y vamos a orar por mi esposita amada. Ven, amor. Es una bendición para mi vida, Jackie, una mujer noble, humilde, perdonadora, es tremenda. Señor, quiero darte gracias por la iglesia, por la vida de la pastora Ana Jacqueline Gómez Rodríguez. Hoy la bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por permitirnos tenerla al lado de nosotros, Señor. Gracias por su sabiduría, por su temor a ti, por su fe, porque su fe nos levanta. Gracias, Señor. La bendecimos con salud, la bendecimos con muchos días más de vida alrededor de nosotros. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por su cumpleaños. Amén, 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 amén. Bienvenida. Bueno, gloria al Señor. Tremendo lo que el Señor está haciendo. Cuando vi ese video, pude visualizar a San Antonio lo que el Señor quiere hacer. Y yo creo que ya es el tiempo del encuentro, donde el Señor quiere avivar esos corazones, quiere hacer un rompimiento en cada una de nuestras vidas. Todo lo necesitamos, es un refrigerio para nuestra alma, para nuestro espíritu, porque el Señor nos dice que nos preparemos. Es el tiempo de prepararnos, porque Dios quiere hacer grandes cosas en medio de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia, y Dios quiere glorificarse. Así que le damos la gloria al Señor por lo que Dios está haciendo. Amén. Y hay una palabra muy hermosa que está, yo la llamo hermosa porque es tremenda profecía del Señor. Está en la palabra Malaquías 3:10. ¿Cuántos la conocen? Busquémosla un momento ahí donde estamos. Malaquías 3:10.
Dice la palabra del Señor: traed todos los diezmos a la alfolí y alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Cuando el Señor nos dice a nosotros, volveos a mí, es ese arrepentimiento, es esa necesidad de, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que nos volvamos al Señor. Pero luego el Señor dice: traed todos los diezmos al alfolí. Y me impacta porque el Señor reta a su pueblo. Él dice: hay una bendición muy grande para ustedes, pero también prueba nuestro corazón. Y dice que cuando nosotros probamos a Dios, me impactaba esta palabra porque es como profetizar. Es profetizarle al Señor: Señor, yo quiero tu bendición, yo anhelo tu bendición. Y estos días el Señor me permitió estudiar los nombres de Dios. ¿Cuántos recuerdan que estudiamos los nombres de Dios? Y esta mañana tuvimos un tiempo de oración donde el Señor me recordaba todos esos nombres de Dios, pero me impactó lo que el Señor me decía, era lo que significan los nombres de Dios es confiar en el Señor. Amén. Y ese libro de Ezequiel que mi esposo les compartió significa mi fortaleza. Ezequiel significa mi fortaleza, y fue ese respaldo de Dios en el momento donde Dios nos habla a nosotros qué es lo que nosotros necesitamos, en qué necesitamos ser fortalecidos. Y Dios me llevaba a Jehová Jireh nuevamente, que es, ¿cuántos saben qué es Jehová Jireh? Mi proveedor. Dice: Dios es mi proveedor. ¿Y dónde fue revelado este nombre por primera vez en la palabra? En la vida de Abraham, donde Dios probó a Abraham su fe, su esperanza, su confianza en el Señor. Y también el Señor me llevaba a algo tremendo, y es que a veces decimos lo que leímos ahorita en Números 14, que me pareció impresionante, donde el Señor decía: ¿dónde estás, Señor? ¿Y por qué, mira, tú bendices a otros y a mí no? Señor, ¿dónde estás? Y a veces sale esa queja en nuestro corazón. Pues imagínense que cuando estudiaba Jehová Jireh, el Señor me decía: pues pide tú también. ¿Ves que el impío, o el que no conoce al Señor, o el que es malo, el que es insensato, prospera? Y tú dices: Señor, pero ¿por qué él sí